juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo camino por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y ese favor de Dios Padre, que es quien nos congrega en Cristo Jesús, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, vivamos de corazón este encuentro fraterno, la Eucaristía, celebrado en la Iglesia a Santa Rosa de Lima, Virgen, patrona de América Latina. Ofrecemos, uniéndonos a la intención de la familia Castañeda Alzate, en sufragio por todas las benditas almas del purgatorio. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, en actitud humilde recordemos siempre llegar a esa presencia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que concediste a Santa Rosa, encendida en amor por ti, apartarse del mundo para dedicarse a la austeridad y a la penitencia, otórganos por su intercesión que al seguir los caminos de la vida en la tierra, podamos gozar del torrente de tus delicias en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios.
Comienzo de la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, a ustedes gracia y paz. En todo momento damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones, pues sin cesar recordamos ante Dios, nuestro Padre, la actividad de su fe, el esfuerzo de su amor y la firmeza de su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él nos ha elegido, pues cuando les anuncié nuestro Evangelio, no fue solo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Sabemos cómo nos comportamos entre ustedes para su bien. Su fe en Dios se ha difundido por doquier, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que les hicimos. Cómo se convirtieron a Dios abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre el Señor que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alaben su nombre con danzas. Cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen, lo hacen digno de la ajena, el doble que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él,
y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él, y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén, amén, amén. Bueno, y ya en esta 21ª semana del tiempo ordinario, aunque celebrando a Santa Rosa de Lima, nosotros empezamos a leer por un tiempo textos del Nuevo Testamento. Hoy con la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Y es justo el comienzo. Hace unos 9 días nosotros celebrábamos la anunciación, la asunción de María a los cielos como dogma de fe. Y yo me centraba un poquito ese día en el saludo. Recuerden lo que significó para Isabel el saludo de María, que se llenó del Espíritu Santo. Y es que alguien lleno del Espíritu Santo hablaría como lo hizo Isabel. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Dichosa tú que has creído. Estamos en todo esto. Pablo, cuando empieza sus cartas, tiene algo que lo caracteriza y es el saludo. Pablo deja ver qué tan lleno está él del Dios que conoció a través de Cristo Jesús. Y recuerden que Pablo no tuvo un contacto físico de encuentro real con Jesús. ¿Cómo llegó a esa conversión? ¿Cómo lo descubrió? Y comulgó con él, en lo que tanto les insisto, por esa comunión espiritual. Estoy yo con el Señor y el Señor está en mí. Y dice Pablo que nunca está solo, siempre habla en nombre de una comunidad, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A ustedes la gracia y la paz. La gracia, ese don sobrenatural de Dios, algo tan maravilloso que nos puede impulsar si lo acogemos al bien, haciendo de lado el mal. Así es. Y la paz, que es la armonía, lo he insistido muchas veces, es la armonía que puedo vivir hacia afuera con el mundo y las cosas, con los otros, obviamente con Dios, pero porque ya hay una armonía conmigo mismo, lo que tanto nos cuesta a los seres humanos. Y fíjense que quien transmite esa paz dice: en todo momento damos gracias a Dios por ustedes. Los tenemos presentes en nuestras oraciones. Sin cesar recordamos ante Dios, nuestro Padre, la actividad de su fe, el esfuerzo de su amor y la firmeza de su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Les reconoce que son virtuosos porque han encarnado esas virtudes que nosotros llamamos teologales: la fe, el amor y la esperanza.
Pero no cualquier fe, dice la actividad de su fe. No cualquier amor, un amor esforzado. Y no cualquier esperanza, no, es firmeza en esperanza. Oigan, ¿qué podrían decir de nosotros precisamente que nos decimos dizque cristianos? Pablo les dice todas estas cosas tan bonitas porque reconoce que se convirtieron a Dios abandonando los ídolos, es decir, encontraron el auténtico camino y supieron a quién seguir, y es como lo que incluso ayer les proponía para la reflexión. ¿A quién seguimos? ¿Quién es ese motor, ese ideal que me impulsa, que me lleva a cosas distintas? Buen punto. Y cuando encuentro todo esto, soy capaz de decirle a otros: el Señor nos ama, vengan, cantemos juntos y alabemos, como decía hoy el Salmo 149, para recibir entonces una bendición. Bienaventurados, bienaventurados, nos ha insistido el Jesús del Evangelio desde el capítulo 5 de Mateo. Pero así como hay unas bendiciones, unas bienaventuranzas, también hay unos ayes, ay de ustedes, que son unos quejidos, que son unas maldiciones, dicen algunos. Pero que ojalá nosotros, celebrando siempre a ese Jesús compasivo y a ese Jesús que nos enseñó a un Dios misericordioso, nos diéramos cuenta que el texto bíblico en su reflexión sigue invitándonos a la conversión. ¿Para qué? Para que se muestre también la actividad de nuestra fe, ¿cierto? Se muestre también la firmeza de nuestra esperanza y sobre todo el esfuerzo de nuestro amor. En realidad el texto bíblico nos invita a muchas cosas, ¿sí? Primero, que no seamos como los escribas y fariseos hipócritas, que en lugar de acercar a uno, o que acercando a uno a la presencia del Señor, enseguida le condenamos de tal manera porque es que es así, así, así y así, y con ritos y con posturas y con ademanes que uno dice: Dios mío, porque piensan que la espiritualidad está en eso. No, esas son cosas de religión, de grupos, pero no del Evangelio. No del Evangelio. Y jurar por el templo no obliga, pero por el oro del templo sí. ¿Acaso no es el oro el que adorna el templo? Lo primero tendría que ser el templo. ¡Ay, qué belleza ese fondo! Miren, esto sí ahora se ve distinto. Y eso es lo que llama la atención. Y miren que muchas veces lo he dicho, qué lástima que incluso a los sacerdotes no nos recuerdan por cómo nos predicó, sino por cómo cambió la puerta de posición y pintó, hizo aquello, hizo lo otro, pero no por evangelizar. No por evangelizar. Entonces, muy lindo el templo y los esvotos y la decoración, pero aquellos templos vivos de los que nos habla el mismo texto bíblico, que van por la vida como si no hubieran conocido a Jesús, como si no comulgaran por Él. Y jurar por el altar no obliga, pero por la ofrenda sí. ¿Acaso el altar no es el que consagra la ofrenda? Y ojalá nosotros, pero ya no lo vuelvo a intentar. Lo hiciéramos como en algún momento lo propuse, pero resulta muy difícil. El altar desnudo, sin mantel, sin sus luces, y organizarlo, decorarlo cuando se van a presentar las ofrendas, porque es el centro. Y miren que es comulgando con el Jesús de la palabra, pero la palabra que se hace para nosotros, Eucaristía. Ay de nosotros que no hemos entendido a ese Jesús, y que incluso hacemos y lanzamos juramentos y promesas posteriormente imposibles de cumplir. Y ahí sí,
ni la gracia ni la paz nos acompañarán. Porque nos levantamos del piso, yo qué prometí, yo qué dije, ay, ahora yo qué hago. Si no puede hacer eso, ¿para qué compromete? Haga lo que puede. Y lo que todos podemos es amar. Y lo que todos podemos es sembrar en nosotros un camino de fe y de esperanza. Pero si lo tenemos también, porque de lo contrario, no pasa nada. No pasa nada. Ojalá, de verdad, nosotros nos enfrascáramos más y más en acrecentar esa gracia de Dios en nosotros. Y atender todo esto, recuerden, no como una amenaza, sino como una exhortación a reconocer que en muchos momentos y en situaciones nuestro actuar es hipócrita. Y decimos unas cosas que no pensamos y hacemos otras que no decimos. El Señor esté con ustedes. Espíritu de Dios que aleteas sobre este mundo, anímanos, actívanos. Llénanos de vida con tu soplo, para ser puentes de unión entre orillas, lugar de encuentro en encrucijadas, árbol frondoso en la aridez, fuente de agua fresca en el desierto, sal que dé sabor a la vida de todos, luz que rompa las sombras, mano acogedora en los momentos de soledad, brazos abiertos a la necesidad de todos, fruto sabroso para quienes sienten hambre. Espíritu de Dios, que puedes renovar y recrear todo, envuélvenos con tu luz, y para construir el reino de Dios, aliéntanos a vivir la justicia, el amor y la paz. Así sea. Que la palabra que brevemente hemos hecho oración se haga para nosotros Eucaristía. Siempre presentémonos en el altar como esa ofrenda de suave y agradable olor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida, del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Recibe, Señor, los dones que te presentamos al celebrar la fiesta de Santa Rosa de Lima, Virgen. Concédenos por este santo sacrificio que nuestra vida sea una ofrenda permanente, agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, pues en los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, por la cual nos llamas a la santidad original, al género humano, y lo haces pregustar los dones que habrá de poseer en el cielo. Por eso, con los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, su auxiliar Mauricio, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. A nuestros hermanos difuntos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, todas las benditas almas del purgatorio, que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestros familiares y amigos, de la familia Castañeda Alzate. Que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, Santa Rosa de Lima, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación, vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente esa paz que Cristo nos dejó. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón, deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí, a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver aquello que sintió Jesús. Todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo. Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo y lo estimo basura, con tal de ganar a Cristo y existir para Él. Oremos. La sagrada comunión del cuerpo y de la sangre de tu unigénito nos aleje, Señor, de las cosas pasajeras, para que podamos, a ejemplo de Santa Rosa, crecer en sincera caridad durante nuestra vida y disfrutar la visión de la eternidad en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vivan en paz.